Rocío regresó del extranjero para recuperar todo lo que le pertenecía, pues había sido echada de su familia porque su propia hermana la difamó y la hizo quedar como una cualquiera. Pero en el hotel fue abordada por un hombre que le tapó la boca y la metió en su habitación, pues éste estaba siendo perseguido por unos matones enviados por su medio hermano, el cual lo odiaba. Ella se percató de la situación, y pensó que si no hacía algo también terminaría muerta, así que se ofreció a ayudarlo, pero éste le advirtió que la mataría si se atrevía a traicionarlo. Entonces, se cortó el brazo y salió pidiendo ayuda fingiendo que alguien la atacó y huyó, y es así como logró ahuyentar a los matones y se dispuso a marcharse. Pero el chico la detuvo, pues le dijo que había actuado muy bien y le hizo pensar que era enviada por su medio hermano, el cual era su enemigo. Ella le aseguró que estaba equivocado pero él no le creyó, y como ella le pareció muy hermosa, le dijo que se dejaría seducir. Así que intentó besarla pero ella lo golpeó con el extintor y lo dejó inconsciente, y le dijo que se lo merecía por desagradecido y luego se marchó. Cuando despertó ya se encontraba en su casa, pues su asistente lo encontró y lo trajo, pero él estaba intrigado por esa chica que lo golpeó y mandó a que la buscaran y la trajeran ante él. Ella se encontraba preparando su llegada, pues llegó a interrumpir el compromiso de su hermana Sara, la cual se estaba comprometiendo con Sergio, el chico que ella quería y quien fue su prometido. Sergio no podía creer que ella apareciera de repente, así que la advirtió de no arruinar su fiesta de compromiso porque ahora a quien amaba era a Sara, pues Rocío fue echada de su familia porque su propia hermana le puso una trampa, ya que la drogó y amaneció en la cama con otro hombre, y luego le hizo creer a Sergio que Rocío lo engañó, por eso, él rompió su compromiso con ella y su propio padre la echó de la casa. Ella entendió que él ya no la quería, así que le dijo que no lucharía más y le devolvió el anillo que un día le entregó, pero los advirtió que no los dejaría quedarse con la empresa que su madre construyó. En ese momento unos hombres aparecieron y se la llevaron, por lo que Sara dijo que seguro se volvió a meter en problemas. Ella fue llevada frente al hombre del hotel quien resultó ser Daniel, el cual pertenecía a una familia muy influyente, y era el heredero del grupo financiero más importante del país. Y como ella le insistió que no tenía nada que ver con su enemigo, él la advirtió que entonces vendrían por ella porque los engañó en el hotel. Rocío se negó a creer eso y salió corriendo, pero luego se regresó pidiendo ayuda, pues esos hombres iban tras ella. Daniel se la llevó en su auto, pero más adelante ella le pidió que la dejara bajarse, por lo que éste no se lo permitió ya que seguía pensando que era enviada por su hermano para seducirlo. Entonces, comenzó a besarla a la fuerza y le dejó una marca en el cuello, y luego la llevó hasta su casa y la encerró en la habitación. Pero ella no pensaba quedarse con ese pervertido, así que se salió por la ventana y logró escapar. Estando afuera se dio cuenta que estaba en un vecindario conocido, y en eso vio a Emilia quien era su mejor amiga y le pidió ayuda, por lo que Emilia pensó que venía de casa de Daniel y le preguntó si lo conocía. Ella negó saber quién era ese hombre, y Emilia se tranquilizó y la invitó al banquete que se celebraba en su casa, y le ofreció ropa para que se cambiara. Y como Sara estaba ahí, al verla planeó hacer algo para fastidiarla. Mientras se cambiaba, una señora la cogió por el cabello y la llevó a rastras ante los invitados, pues la estaba acusando de ser la amante de su esposo, ya que su esposo bajó de las habitaciones oliendo a perfume de mujer. Entonces Emilia le pidió que oliera el perfume de Rocío, por lo que la señora notó que no era el mismo, y Rocío le exigió que se disculpara. Esto no le gustó a Sara, pues las cosas no estaban saliendo como quería, pero luego vio su marca en el cuello y le pidió que les dijera cómo se hizo esa marca. Ella no supo qué responder, y los invitados la trataron de ser una cualquiera pues ya había sido expulsada de su familia por sus fotos escandalosas con un hombre, entonces la señora le tiró el agua en la cara y la empujó dejándola de rodillas. Emilia se sentía mal por ella y no sabía cómo ayudarla, y en ese momento Sergio entró y Rocío le pidió que la ayudara, pero éste la tomó por el cuello y le exigió que le dijera quién le hizo esa marca. De repente Daniel apareció, y admitió ser el responsable y luego pateó a Sergio, y le dijo a Rocío que la próxima vez que pidiera ayuda se asegurara que fuera al hombre correcto. Los invitados no podían creer que el heredero del grupo financiero más importante del país se hubiera fijado en esa clase de chica, y hasta Rocío se sorprendió al enterarse quién era en realidad ese chico. Daniel se dispuso a llevársela pero Sergio quería impedirlo, así que éste le pidió a sus hombres que se encargaran de él, y como lo pusieron de rodillas, esto hizo feliz a Rocío. Entonces le agradeció a Daniel por defenderla, y luego él se la llevó cargada y esto dejó muy molesta a Emilia, pues ella estaba enamorada de Daniel. En casa Daniel le pidió que pasaran la noche juntos como pago por haberla ayudado,
pero como ella le dijo que siguiera soñando, le pidió que entonces dejara de provocarlo con su belleza. Luego la advirtió que contrató más vigilancia y no podía escapar, lo que le hizo pensar a ella que ese chico era demasiado obstinado y no había cómo sacarlo de su error. Pero más tarde, su asistente le dijo que investigó y que en realidad Rocío no había sido enviada por su hermano, y que después de la muerte de su madre, el padre solo quería a su hija Sara, mientras que a Rocío la maltrataba. Además, se quedó con la empresa de cosméticos que dejó la madre de Rocío, y luego echó a Rocío de la casa por el escándalo que hubo al ser encontrada con un hombre. Así que a Rocío solo le quedaba su tía, la única que le tenía cariño, y quien se encontraba enferma en el hospital. Ella fue a visitarla y su tía le entregó la última fórmula de cosméticos hecha por su madre antes de morir, y en ese momento Sara llegó y le exigió que le diera esa fórmula amenazándola con hacerle daño a la tía. Luego la hizo arrodillarse, así que Rocío le dio una fórmula falsa pues estaba preparada porque ya sabía que la estaba siguiendo. Al salir, Daniel la esperaba y notó que tenía las rodillas lastimadas, entonces le pidió que le dijera quién la hizo arrodillarse porque lo mataría, pero ella le dijo que se tranquilizara pues era la última vez que se dejaba humillar por su hermana. Al llegar a casa ella descubrió que la investigó, por lo que él le dijo que no dejaba a ningún desconocido cerca de él. Luego le confesó que ella le interesaba y le pidió que se quedara a su lado y la ayudaría a recuperar la empresa de su madre. Ella se quedó pensando, pues no sabía si sería una buena decisión aceptar la oferta de Daniel, y en eso vio una publicación de la celebración de un banquete donde Sergio y Sara celebrarían su aniversario de novios. Entonces aceptó quedarse al lado de Daniel y le pidió que la llevara a ese lugar, pero luego se avergonzó porque estaba actuando como su novia. El día del banquete, ellos llegaron juntos y ella fingió no poder caminar para que él la llevara cargada, provocando los celos de Sergio. Esto molestó a Sara, pues no podía creer que Sergio aún sintiera algo por Rocío, así que le reclamó a Rocío que viniera a arruinar su aniversario. Luego intentó golpearla, pero Rocío la detuvo y le recordó que ahora andaba con Daniel y era mejor que no lo provocara, así que Sara la trató de descarada. Además admitió que ella fue quien le puso la trampa esa vez y no se arrepentía porque así pudo alejar a alguien como ella de la vida de Sergio. Esta no se percató que Sergio la estaba escuchando, por lo que él no podía creer el haber sido engañado por Sara, y Sara trató de hacerle ver que escuchó mal, pero Sergio le pidió que se largara porque no quería ver su rostro nunca más. Luego intentó disculparse con Rocío, pero como ella le dijo que tampoco quería volver a verlo, él se marchó sin decir una palabra. Rocío se quedó muy complacida, y Daniel al verla de buen humor, le dijo que debía darle algo a cambio por usarlo. Entonces ella le dio un beso, pero para él, no fue suficiente y la besó aún más. El padre de Sara se enteró de lo que pasó y advirtió a Sara que no debía dejar escapar a Sergio, pues la empresa no andaba muy bien últimamente ya que apareció una competencia y no tenía idea a quién pertenecía. Pero no imaginaba que Rocío era la dueña de esa pequeña empresa. Poco después hicieron el lanzamiento del nuevo producto con la fórmula que Sara le quitó a Rocío, además se anunció la fecha de la boda de Sergio con Sara, pues aunque Sergio se negaba a casarse, su padre lo obligó porque ellos tampoco andaban muy bien económicamente. Pero el día que se casaron, llegaron clientes insatisfechos quejándose del mal producto que les vendieron, por lo que les exigieron un reembolso o acabarían con la tienda de cosméticos. Sara se sentía perdida y le pidió a Sergio que la ayudara, pero él le dijo que no tenía nada que ver con su empresa y se marchó dejándola ahí tirada. El padre de Sara estaba furioso por lo que estaba pasando, y se enojó aún más al enterarse que Rocío era la dueña de su competencia, así que le reclamó a Sara que no se diera cuenta que la fórmula era falsa, pues se suponía que tenía talento para la química. Por lo que en ese momento, la policía llegó y se la llevó detenida por sacar un mal producto al mercado. Mientras tanto, Emilia recibió información de Rocío, y se indignó al saber que andaba con Daniel. Pues no podía permitir que le quitara al chico que más quería, así que llamó al hermano de Daniel para que se encargara de Rocío. Por lo que al salir del hospital, fue secuestrada y la llevaron frente al hermano de Daniel, y este le dijo que le haría pagar por haber ayudado a escapar a Daniel esa noche en el hotel. Ella se dio cuenta quién era ese chico, y lo advirtió que si se atrevía a tocarla se metería en problemas con Daniel, pero a este no le importó y luego la drogó y quiso sobrepasarse con ella. De repente llegó Daniel a rescatarla, y mandó a sus hombres que golpearan a su hermano por atreverse a tocar a su amada. Al llegar a casa, la metió en la tina llena de agua para que le pasara el efecto de la sustancia, pero como ella comenzó a besarlo, no se resistió y se dejaron llevar por la pasión. Al siguiente día,
Emilia se encontró con Rocío y se extrañó que estuviera bien, así que le reclamó que le mintiera pues le había dicho que no conocía a Daniel y ahora estaba a su lado. Rocío negó tener una relación con él, pues no estaba segura de que un hombre como él la tomara en serio, pero luego Daniel la recogió en su auto y Emilia se retorcía de la rabia y se propuso sacarla de su camino. Entonces sacó a Sara de la cárcel para que se encargara de Rocío, y ésta llegó a su casa y grabó a su madrastra intentando drogar a su padre porque quería quedarse con todo, por lo que su padre le agradeció que llegara y le prometió nombrarla su única heredera si sacaba a la empresa de la quiebra. Así que Sara llegó al hospital y amenazó a su tía con matarla si no le daba la fórmula del cosmético que dejó su madre, pues estaba desesperada porque su padre la puso a prueba. Sin embargo, su tía le aseguró que ya no tenía esa fórmula en su poder. Al siguiente día, Daniel llevó a Rocío a ver a su tía, pero antes de entrar le dijo que ahora eran novios y quería presentarse ante la tía como su novio. Rocío estuvo de acuerdo, pero ahí se llevó la terrible noticia de que ella había muerto. Sara también llegó fingiendo dolor por su tía, pero Rocío la corrió y le pidió que dejara de ser tan hipócrita, luego se desmayó y Daniel se la llevó. Mientras tanto, el abuelo de Daniel estaba molesto con su nieto por golpear a su propio hermano, y pensó que alguien como él no podía estar al mando de la familia, pero Emilia le dijo que todo era culpa de esa chica llamada Rocío. Entonces mandó a que lo trajeran pues lo obligaría a casarse con Emilia, quien era la única que aceptaría en su familia. Daniel se negaba a ir a casa de su abuelo, pero éste lo amenazó con hacerle daño a Rocío si no le obedecía, así que habló con Rocío y le pidió que lo esperara para que averiguaran juntos la muerte de su tía. Pero en casa de su abuelo, fue castigado severamente a latigazos porque lastimó a su hermano por defender a esa chica, y su abuelo le advirtió que si no se casaba con Emilia debía renunciar a su puesto como heredero. Pero Daniel no estaba dispuesto a renunciar a Rocío, así que rompió los documentos porque prefería renunciar a su herencia. Rocío seguía en casa de Daniel, y al salir de la habitación se molestó con la sirvienta por regar rosas rojas cuando pidió otra clase de flores, pero en eso apareció Emilia y le dijo que ella dio la orden. Pues estaba preparando todo para la celebración de su compromiso con Daniel, y solo esperaba que como su amiga le diera su bendición. Algo que desconcertó a Rocío, por lo que salió de la casa llorando al ver la publicación en los diarios del compromiso de Daniel. De repente Sergio apareció y le pidió otra oportunidad porque le pediría el divorcio a Sara, pero como ella lo rechazó, este le dijo que tenía pruebas de que Sara mató a su tía y se las daría si se casaba con él. Y mientras la abrazaba, Daniel llegó y los separó, y luego besó a Rocío. Pero Rocío le dijo que ellos ya no tenían nada que ver pues no sería una tercera en discordia, y para asegurarse de que la dejaría en paz, aceptó que Sergio le colocara el anillo de compromiso. Por lo que Daniel se fue muy decepcionado, y luego ella se quitó el anillo y Sergio entendió que solo lo utilizó, pero le dijo que si quería esas pruebas esperaba que fuera a buscarlo. Daniel llegó a casa y encontró ahí a Emilia, y ella le preguntó si le gustaba cómo había quedado todo para el compromiso, por lo que Daniel quedó sorprendido. Luego vio el anuncio, y entendió las palabras de Rocío y quiso ir a buscarla, por lo que Emilia lo detuvo y le dijo que ya el matrimonio estaba arreglado. Pero él no le hizo caso y prefirió ir a buscar a Rocío, mientras que Emilia se quedó en medio de la calle gritándole que lo haría arrepentirse por dejarla. Daniel se encontró con Rocío y le dijo que con la única que se casaría era con ella, así que le propuso que fueran al registro civil a registrar su matrimonio, pero ella notó sus heridas y quería llevarlo al hospital. Pero él le dijo que iría a tratarse si ella se casaba con él. Entonces fueron al registro civil, y después de quedar legalmente casados, él se desmayó y fue llevado al hospital. Ella se conmovió al saber que recibió esos golpes de su abuelo por ella, y que además estaba dispuesto a renunciar a su herencia por quedarse a su lado, por eso le pidió que mantuvieran su matrimonio en secreto hasta que ambos resolvieran sus problemas. Pues quería que su hermana pensara que estaba desprotegida. Más tarde, llegó a la empresa de su familia y encontró a su padre peleando con Sara porque no era capaz de crear una buena fórmula, y le estaba haciendo entender que no tenía talento. Entonces Rocío aprovechó para decirles que ella heredó el talento de su madre, y estaba dispuesta a darle sus fórmulas a cambio de la mitad de las acciones, por lo que Sara se molestó e intrigó con su padre que seguro Rocío solo buscaba arruinarlo. Así que como éste se negó a hacer trato con ella, Rocío le dijo que le daría unos días para pensarlo o de todas maneras tomaría la empresa, pues en secreto ya había comprado acciones de la empresa. Sara estaba desesperada y vio la oportunidad de quedarse con las fórmulas que hizo Rocío, así que fue hasta la habitación donde se quedaba y la apuñaló para llevarse esas fórmulas.
sin imaginar que estaba siendo grabada. Rocío la veía desde la cámara y no podía creer que su hermana fuera tan tonta para no reconocer un maniquí, y luego Daniel le contó lo que descubrió, pues su padre le hizo una prueba de paternidad donde salió que ella no era su hija y por eso él la despreciaba, así que se imaginó que todo lo planeó su madrastra. Sara le llevó las fórmulas a su padre y le hizo creer que ella las hizo, por lo que él estaba feliz y le aseguró que toda la fortuna sería para ella, pero la madrastra no estaba de acuerdo y puso en duda que ella hubiera hecho ese trabajo en tan poco tiempo. Algo que al padre no le importó, pero poco después, Rocío llegó acompañada de Daniel y eso dejó impactada a Sara, pues pensaba que la había matado. Rocío la cacheteó y le mostró el video, así que le dijo que la denunciaría por intento de asesinato, pero su padre le pidió que no la denunciara y a cambio le daría la mitad de sus acciones. Esto no le gustó a la madrastra y se opuso, pues su plan era quedarse con toda la fortuna, así que Rocío le dijo que ya sabía que ella era la que intrigaba bajo las sombras, y le demostró a su padre que recibió una prueba de paternidad falsa porque en realidad ella sí era su hija. La madrastra admitió que falsificó esa prueba porque no quería que hubiesen tantos herederos, por lo que el padre quiso disculparse con Rocío, pero ella le dijo que nunca tuvo un padre y ahora no lo necesitaba, y en cuanto a su madrastra, le dijo que la denunciaría pues también descubrió que fue ella quien asesinó a su tía. Cuando volvieron a casa, el abuelo de Daniel llegó con Emilia porque quería poner fecha para la boda, por lo que Rocío quería dejarlos solos para que hablaran. Pero el abuelo le pidió que se quedara, pues aunque no tuviera un estatus estaba dispuesto a aceptar que fuera la dama de honor, solo porque era la amiga de Emilia. Ella se sintió ofendida, así que le mostró su registro de matrimonio y le dijo que ahora tenía un estatus porque era la esposa de Daniel y la dueña de esa casa, además le dijo que no permitiría que volviera a lastimar a su esposo. El abuelo pensó que esa chica era una descarada, mientras que Emilia se sintió humillada y les dijo que los haría pagar. Días después, Rocío fue al médico y descubrió que estaba embarazada de trillizos, así que llamó a Daniel para que se encontraran y darle la noticia. Emilia la estaba siguiendo, y al enterarse de la noticia se llenó de resentimiento, pues no podía creer que Rocío le quitara su sueño de quedarse con Daniel. Así que estrelló su carro contra el de ella para hacerle daño, pero como Daniel intentó detenerla, quedó algo lastimado. Sin embargo, Rocío no estaba en el auto y él se tranquilizó al saber que estaba bien, y Daniel fue llevado al hospital donde llegó su abuelo a verlo y se negaba a aceptar que Rocío fuera su esposa. Entonces ella les dio la noticia que esperaba trillizos, pero que si no la quería, sus hijos solo tendrían su apellido. El abuelo no iba a permitir que alguien de su familia llevara otro apellido, así que la aceptó como pareja de su nieto y mandó que de inmediato arreglaran todo para la boda. Finalmente, Rocío se convirtió en la presidente de la empresa de su familia, y junto a su esposo esperaban felices a sus hijos. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal o déjame un lindo comentario.